Buenos días, hermanos. Hermanos todos que no nos, con los que no nos saludamos antes en la escuela dominical. Da gusto ver nuevamente a todos los hermanos, ver a toda la familia Aposento Alto. Gracias a Dios, hermanos, que nos da el privilegio, la oportunidad de reunirnos como hijos suyos, como hermanos en Cristo, para la convivencia. Gracias a Dios que estamos en este periodo, ¿no es cierto? Estamos en la época del año que se relaciona con la Navidad. Así tenemos una época también en la que le llamamos Semana Santa, que es el periodo en el que se menciona el sacrificio de Jesús. Pero hoy tenemos, hermanos, como novedad del tiempo, la alegría, el entusiasmo por recibir y por entregar regalos. Es el tiempo de regalos. Algunos están preocupados cuando empiezan con los dedos ¿y qué hago con? ¿Verdad? Tiempo de regalos, pues, ¿verdad? Pues todo esto, hermano, desarrolla novedades también en todo sentido, pues novedades comerciales, novedades en cuanto a informaciones y novedades también eclesiásticas. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que nadie se libra del gasto. Nadie se libra realmente de la erogación, de estar sacando los valores, pues, ¿verdad? Lo cierto es que el periodo, hermanos, la inclinación o la orientación navideña tiene un sentido bíblico. Tiene un sentido bíblico. Claro que el periodo podría ser cualquiera de los 12 meses del año, sino que más bien orientarlo a lo que es la Biblia, a lo que dice de Navidad. Puesto que la Navidad es obvio, la venida del Señor Jesús y haberse relacionado con todos nosotros. Les voy a suplicar que abran sus Biblias en Mateo capítulo 1, el primer libro el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Se sabe que en este tiempo la meditación cabal conduce al Evangelio en cuanto al nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que tú haces de tu voluntad de que naciera tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por proveernos a Jesús. Gracias, soberano Dios, porque en su voluntad se entregó a ti y tú nos lo entregas a nosotros como Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso tú, Señor, aquí estableces su nombre, Jesús, porque Él nos limpiará de pecado. Y gracias, oh Dios, gracias porque tú nos guiaste hasta Él y hoy somos sus hermanos, adoptados por ti. Gracias, Señor, gracias. Mi Dios, yo imploro de que hables esta mañana a nuestros corazones y que sea edificante tu enseñanza, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. Sé tú, Señor, en cada corazón. La palabra sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el versículo 23, hermanos, en el versículo 23, nosotros leemos: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Realmente, hermanos, esto nos muestra a nosotros el cumplimiento de un tiempo. Llegó el momento, llegó el tiempo, llegó la fecha dentro del plan de Dios de venir al mundo, de que naciera su hijo, de personalizarse Dios en su hijo y revelarse a todo su pueblo de ese tiempo. Cuando digo cumplimiento del tiempo, hermanos, es porque realmente vemos en este capítulo 1 una descripción de toda la generación desde Abraham hasta José. Cómo va marcando el Señor su tiempo y cómo nos revela su tiempo. Está desde Abraham hasta el rey David. Y después de David realmente llega haciendo su marcación del tiempo, hermanos, hasta la deportación a Babilonia. Y después de que el pueblo ya recibió, ya cumplió lo que él les había dicho que iba a hacer, viene la nueva época. ¿Cuál fue esa nueva época? Ya no hubo señal de Dios, ya no hubo mensaje de Dios por 800 años. Y en ese periodo, hermanos, todos los orígenes de Dios siguen desarrollándose. Los orígenes de Jesucristo siguen desarrollándose. Y nosotros vemos realmente hasta dónde aparece José. El esposo de la mujer en la que el Espíritu Santo iba a concebir el cuerpo de Jesucristo. Cumplido todo eso, hermanos, viene entonces nuestro tiempo. El tiempo de Emmanuel,
Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo se relacionaba Él con todos aquellos hombres antes del aparecimiento, antes de que nosotros veamos el desarrollo de la vida de Moisés. Aún a Moisés Él le habló directamente. Desde el tiempo de Abraham, Él venía hablándole directamente a todos los hombres, hasta el momento en que sale de Egipto todo su pueblo y dicen: no podemos oírlo a Él directamente. Mejor que sea alguien más que nos hable a nosotros. Todo lo que Dios quiera, que venga alguien a decírnoslo a nosotros. Y así fue el desarrollo realmente de todo el pueblo de Israel, con profetas. Y sabemos de todos los profetas que hay en los 39 libros de el Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, aparece realmente Hebreos capítulo 1:1. En Hebreos capítulo 1 nosotros recordamos cómo empieza la carta que está escribiendo el amoroso Hijo de Dios, que escribe a todo su pueblo, diciéndole: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cumplido el tiempo, hermanos, ya no hay profetas. Ahora nos habla a través de su palabra. Ahora ya no hay manifestación de que se levanta alguien ahí dando la profecía. ¿Cuál? Tan claro que es y tan sencillo, hermanos, que hasta yo lo entiendo el versículo 1 de Hebreos. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay que tener muy claro aquí, hermanos, que no está hablando de la participación de los hombres. Está hablando de que está hablando claramente y está dividiendo. Hasta aquí llegó. Voy a decirlo así. Dios está diciendo: esto es el Antiguo Testamento. Él no está refiriéndose a aquellos hombres que Él usó para sus mensajes. Él está refiriendo: hubo un tiempo de profetas. Eso es lo que está diciendo aquí. Hubo un tiempo de profetas, pero de aquí en adelante viene el tiempo de Jesús. Viene el tiempo de mi Hijo. He ahí el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Es importante, hermanos, y es demasiado claro, emocional, de bendición, hermanos, cuando uno lee Juan capítulo 1, en sus primeros versículos, cómo realmente se manifiesta, con qué claridad sabemos quién es Jesús. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 y 15. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, y habitó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso, hermanos, es una gran prueba, un gran testimonio, una verdad de que Dios es
con nosotros. El mismo Jesús dio testimonio de él, de quién era él. Recordamos textos que son súper conocidos por todos nosotros. Aquí en Juan capítulo 14, cuando él está confesando realmente, Jesús les dijo, 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces lo estoy diciendo yo, no está escrito. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí está marcado realmente el amor de Dios para con toda la humanidad, para con todos los hombres. Tuvo su plan para su pueblo creado por él, Israel. Con todos los judíos, él tuvo su plan y los retiró de Egipto y les mostró su amor con cosas de poder. Pero ellos lo rechazaron. Entonces a los que quedaron les enviaba mensajes a través de profetas. Pero ellos los oían y no les creían, mucho menos obedecerles. Al no creer, no se obedecía. No se obedecía. Y esto me trae a mente Isaías capítulo 1, cómo el Señor describe a su pueblo ahí, que eran unos desobedientes, unos incrédulos, que preferían realmente las cosas terrenales y preferían oír a hombres, no los profetas, sino que a los enemigos de Dios, a los rechazantes de Dios. El pueblo prefería oír eso que acercarse a Dios. Pero Jesús testifica que Él es Dios encarnado. Evangelio de Juan capítulo 10 verso 30. Nosotros vemos ahí cómo Él describe, después de hablar de el buen pastor, después de que Él se describe como el pastor, Él dice claramente, yo y el Padre. Hermanos, Jesús es la verdad. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Por esa razón hay que tener bien claro, hermanos, que cuando nosotros vamos y evangelizamos a una persona y le decimos, ¿quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Quieres recibir a Dios en su corazón? Por esa razón, hermanos, hay una denominación que hasta cierto punto, voy a decir, no cree, pero más bien esa denominación es orientada de manera de que dicen que no existe la Trinidad. Jesús es Dios y todo lo que hacen lo hacen en el nombre de Jesús. Si ahorita vamos a recoger la ofrenda, en el nombre de Jesús le voy a pedir a la hermana y al hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ellos no usan la palabra el Padre, ellos no usan la palabra Dios, sino solo Jesús. Es bíblico, definitivamente es bíblico, pero también existe Dios manifestado en tres personas. Aquí tenemos a Dios encarnándose en la segunda persona, en Jesús. Por eso Él dice, mi Padre y yo. ¿Quién está haciendo esa división de dos? El mismo Jesús. Yo le pediré a mi Padre
Pero si Él es Dios, debería decirle: yo les voy a dar, ellos pídanme. ¿Quién? No, todo, cuando oren, oren en mi nombre. El Padre les oirá sus oraciones. Versículos 37, capítulo 10 de Juan, versículos 37, 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mire cómo está Él razonando que Él es el Dios. 38, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed. Repito, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Unidad, hermanos. Cuando venimos a cantar, hermanos, y cantamos a Jesús, estamos cantándole al Dios Todopoderoso, adorando realmente a través de su Hijo, en quien Él se encarnó. Juan es tan especial, utilizado por el Señor para revelarnos muchas cosas, como en el capítulo 12 y verso 45. Dice el versículo 45 del capítulo 12 de Juan: Jesús clamó y dijo, voy a leer del 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me vio. Mucho cuidado con la religión. Mucho cuidado con la religión. No nos confunda la religión. Dios está en nuestro corazón, manifestado a través del ministerio de Jesucristo. Eso dice Dios. Pero miren, es apoyado, es secundado, es levantado realmente por el mismo Dios, por el mismo Padre. Juan 8:18. Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Recuerdan ustedes el bautismo de Jesús tan conocido? La manifestación del Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado, en Él confiad. ¿Quién está diciendo eso? El mismo Dios está confirmando al Hijo Jesucristo. Recordamos bien el mensaje de Jesús cuando está hablando en el capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3. Entonces, digo 3:17, si en caso no lo había dicho. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, es Dios el que está confirmando. Pero aún mayor, aquí en Mateo capítulo 17 y verso 15, quiero corregir, dice Mateo 17:15, creo que por ahí hubo un cruce de números. Cuando llegaron voy a leer del 14 también, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Creo que está cruzado aquí, hermanos, el apunte que yo hice. Miramos el otro versículo mejor. Hermanos,
definitivamente creer en la deidad de Jesucristo es la voluntad de Dios, es la manifestación de Dios en el hombre. Qué precioso aquella expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se hizo a Adán, y se hizo a usted, y se hizo a mí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Adán cayó a la sugerencia, cayó a la idea del diablo. El día que comas de esto vas a ser igual. Claro que fue a la esposa, fue a la mujer que se lo dijeron, pero ella le llevó la grabación, se la llevó a Adán y le dijo: oí lo que grabé. El día que comas de esto vas a ser igual a Dios. Y fue y comió de aquel fruto prohibido. En ese sentido, hermanos, no hubo ya más hombre que fuera realmente a la imagen y semejanza de Dios, hasta que Él se encarna, hasta que Él realmente viene desde su ciudad, desde su trono, desciende Él, tomando un cuerpo humano, un cuerpo de hombre, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ¿qué beneficio tenemos nosotros, además de hablar en un sentido tradicional del perdón de pecados? El Señor nos da a nosotros muchas promesas. Una de ellas es su fidelidad y su constante permanencia con nosotros. Juan capítulo 14, verso 18, nosotros leemos. Juan 14, 18. Lucas. En Juan capítulo 14, 18, nosotros hemos leído: si el mundo os aborrece, estoy leyendo, perdonen hermanos, 14, 18, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren hermanos, no estamos solos. La muerte de Jesús no fue realmente haber perdido nosotros, sino que ganamos muchísimo más. Él promete que aunque deja este mundo, aunque se aparta de nosotros físicamente, no nos va a dejar huérfanos. Juan 16, 33. Ya voy terminando, hermano. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay algo, hermanos, que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta. No estamos abandonados, no estamos olvidados. Él está con nosotros. Podemos ver, hermanos, en Mateo 18, 20. Aquí vamos terminando. Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Cuando el Señor dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Aquí tenemos 4 filas, hermano. Aquí tenemos 4 grupos de sillas.
Hay dos filas a mi izquierda y hay dos filas a mi derecha. Y la promesa de Él es que está en medio de nosotros. Está presente esta mañana con nosotros Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí terminamos ahora sí, hermanos. Recordamos nosotros cuando Él designó la gran comisión a la iglesia en los versículos 18 al 20, al final de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Celebremos la Navidad, hermanos, valorando realmente que nació, se hizo hombre, fue a la cruz, murió como hombre, pero resucitó, habiendo derramado voluntariamente por amor a nosotros su sangre y haber sacrificado todo su cuerpo en la cruz, lavándonos de todo pecado, salvándonos de condenación, nos santifica. Usted es santo. Eso realmente suena humanamente ilógico. Usted es santo porque usted es el templo en donde mora el Señor. Realmente nos ha hecho a nosotros sacerdotes para que usted interceda por su hermano. Usted puede interceder por su hermano. Hoy no necesitamos realmente buscar una persona con un cargo específico, con un cargo selecto. No hay intercesor entre Dios y el hombre más que solo Jesucristo, que mora en nosotros y nos ha hecho sacerdotes para que nosotros podamos acceder directamente a la presencia de Dios. Hermanos, nos ha hecho reyes. ¿Cómo se considera usted? Yo no sé si hay alguien que se llame reina aquí, pero no me refiero a su nombre, pero ¿se considera usted reina? ¿Se considera usted rey? Hermanos, sentirse uno de ese grado espiritualmente es porque está libre de pecado, acceso realmente libre hasta la misma presencia de Dios. La época no importa. Celebrar la Navidad, la mejor fecha es el día que cada uno de nosotros le recibimos, creímos en Él. Esa es la Navidad suya. Esa es la Navidad mía. El día que Él nació, pero en mi corazón. ¿Por qué no hay fecha? ¿Por qué no está bien definido que fue este mes, que fue el otro mes, que fue aquí, que fue allá, que estaba lloviendo, que había mucha nieve, o que había un sol inmenso, o que era una... No. Hermanos, el lugar está escrito. En donde nació está descrito. Por su humillación, siendo Dios, haberse humillado, habiéndose quitado la corona y habérsela pasado a usted. Ese es el amor de Dios. Celebremos Navidad, pero celebrémosla con mucho gozo de que Dios está no en un pesebre, sino en su corazón.
Celebremos la Navidad, pero no celebremos al niño Dios. No hay niño Dios. No hay niño Dios. Él es el Todopoderoso, un Rey verdadero, el grande, que está en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por haberte hecho hombre y por amor haber resistido, oh Dios, haber accedido, Señor, de corazón al llamado de nuestro Padre Celestial para ser sacrificado en la cruz. Gracias, Padre, porque resucitó Jesús y ascendió hacia ti y nos ha dado consolador, nos ha hecho templos y moras en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por la Navidad, Señor. Gracias por la Navidad. Te hiciste hombre en el mundo y has entrado en nuestros corazones, no por nuestra sola voluntad. Ha sido tu misericordia que hablaste a nuestro corazón para que abriéramos la puerta. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.